Hoy en la segunda dosis, como hacemos de vez en cuando, queremos alejarnos un poco de la más inmediata actualidad, que a veces es casi una dictadura para los periodistas, y queremos bueno, abrir un hueco, como hacemos muy a menudo, para hablar de libros. En este caso, se trata de nuestros amigos de Libros Libres, La posmodernidad en jaque. Está firmado por Julio Borges y Javier Ormazábal. Hoy tenemos a uno de los autores, a Julio, y es un debate un debate. Bueno, y ahora entraremos en qué tipo de debate es entre dos figuras prominentes del ámbito filosófico en la historia. El británico C.S. Lewis, además era de cultura anglicana, y Gianni Batino, que era de cultura católica y era italiano, como su propio nombre indica, era un nombre italiano, que falleció además hace no mucho, creo que falleció en el pasado mes de septiembre. Sí. Y ambos tenían, a pesar de orígenes culturales distintos e intelectuales distintos, bueno, pues tenían una visión muy crítica sobre esto que se llama posmodernidad. Y como les decía, tengo aquí a uno de los autores del libro de Julio, que es el libro, porque decís en el principio del libro los autores que esto es un experimento lo que habéis hecho. Sí, bueno, muchas gracias, David. Yo creo que el libro trata de buscar por diferentes caminos ayudar a explicar un poco el mundo en que vivimos, ¿no? Así como tenemos ese debate virtual entre dos autores que nunca se conocieron, porque Luis cumplió ahorita 60 años de muerto y Bátimo murió en el mes de septiembre, como bien dices, pero los pusimos a hablar imaginariamente en el sentido de cómo sería entre ellos una discusión sobre todos los temas, la política, la democracia, la cultura, la historia, la ética, y al mismo tiempo hemos utilizado casos concretos que han sido muy controversiales en Canadá, en Estados Unidos, en España, en diferentes países, para detrás de eso entender cuál es la filosofía que subyace o cuál es la filosofía que le da de alguna manera dinámica a la vida actual. Y es lo que se llama la posmodernidad, que es una palabra que todo el mundo usa, todo el mundo repite. ¿Qué significa? Porque de tanto uso son de estas palabras Sí, devaluadas. sí, 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 que cada quien le pone su significado. Bueno, para nosotros la posmodernidad, que la representa este autor italiano Bátimo, él mismo se asume como posmoderno. La posmodernidad tiene varias características. La primera de ellas es que reduce sustancialmente el poder de la razón. Dice, la razón humana al final supuestamente nos iba a llevar a la libertad, pero nos llevó a las guerras mundiales, nos llevó al holocausto, nos llevó a los gulags en la Unión Soviética y al final, como es su pensamiento, la razón humana es débil. El sujeto, en segundo lugar, no es esa especie de rey del universo, rey de la creación, sino que también es simplemente como una hoja que se la lleva el viento. Es un conjunto de narraciones, historia, cultura, pero que no tiene sustancialidad, no tiene vertebración, por llamarlo de una manera. Luego, la posmodernidad en tercer lugar tiene otra característica, que es que dice que la historia se terminó, no hay historia, sino lo que hay son múltiples historias como una torre de Babel, y lo importante es que, por lo tanto, no hay progreso, no hay modernidad, no hay una meta a la cual ir. Ese es un poco el marco de la posmodernidad, pero eso tiene unas enormes consecuencias en la vida de todos nosotros y en los casos que hemos visto y en los valores políticos que está viviendo ahorita el mundo, sobre todo en la crisis democrática. Además, decía yo al inicio de nuestra charla, que me pareció muy interesante señalarlo. Son dos personas que vienen de ámbitos culturales completamente distintos. El señor Lewis, un anglicano británico con toda la carga que eso tiene cultural. Batino, que a mí me parece, yo creo que la evolución de Batino, igual me meto en camisas de once varas, pero me parece más interesante por las circunstancias de este hombre, criado en el ámbito católico, como todos los Sí, italianos. Bueno, tiene una evolución hacia el marxismo. El marxismo, bueno, descubre el rechazo por su condición de hombre homosexual. Y esto le lleva, bueno, a plantearse dos realidades con dos influencias culturales tan fuertes y que tanto han marcado la cultura occidental, como son el marxismo y el cristianismo católico. Bueno, le lleva a construir toda una orden de pensamiento que curiosamente, bueno, se puede confrontar con la de Lewis, que venía de otro ámbito completamente sí, distinto. son como caminos que se cruzan, ¿no? Claro. Porque Luis en su juventud es totalmente ateo, totalmente materialista en cuanto a filosofía del mundo, muy influenciado por el pensamiento de Freud, por el pensamiento freudiano. En cambio, Bátimo es católico, se siente muy rechazado por su condición homosexual, se hace comunista, llega a ser parlamentario Uh -huh. europeo y luego se vuelve de nuevo católico. Pero católico no en el sentido de volver a Dios o volver a la creencia en Jesucristo. Él no creía en Dios, no creía en Jesucristo, él pensaba que el mundo era totalmente nihilista, la nada, es decir, esto no tiene sentido.
Era materialista en ese sentido, ¿no? Totalmente. Y para él la vida era simplemente fábulas que nosotros vivimos, pero consciente que estamos viviendo una fábula. Es decir, como si tú fueras protagonista de una historia de niños, pero sabes que estás viviendo como protagonista de una historia de niños y no te haces mala vida con eso, sino es simplemente el rollo que te tocó, el traje que te pusiste, que es el que te gusta, pero consciente de que vas después a la nada. En cambio, Luis, camino contrario, viene de la nada a decir, no, la respuesta frente a los problemas de la modernidad es sentir y entender que hay una trascendencia. Es decir, que la razón no es poderosa, pero podemos acercarnos a la verdad. Que el sujeto no es el rey del universo, pero puede construir sobre bases firmes la dignidad, el bien común, que no hay una historia, pero sí hay una historia de la creación, digamos. Entonces es interesante porque son dos visiones que vienen de caminos diferentes, tienen el mismo diagnóstico sobre los males de la modernidad, pero de cara al momento que vivimos hoy, que es la posmodernidad, tienen dos curas totalmente diferentes. Claro, no, no, es que eso es lo interesante, yo creo, de esta charla. Bueno, que tú dices que es ficticia, lo es, porque evidentemente estos dos filósofos nunca coincidieron, pero es verdad que, bueno, utilizáis las herramientas que ellos se dotaron para explicar. Sí, Tú has dicho la palabra, los problemas de la que supone la posmodernidad, la palabra problema aparece. Claro, bueno, si seguimos hablando de esto, Batino murió hace poquito, pero bueno, sus escritos ahí están. Lewis, sí. como bien dices, murió en 1963, hace 6 décadas. Pero todavía a día de hoy, en 2023, seguimos hablando de la posmodernidad como una realidad que, bueno, parece que del todo no nos convence porque la seguimos considerando, no sé si alguno es un problema, pero desde luego algo que desentrañar y que entender. Sí, porque, bueno, ¿por qué está vigente la posmodernidad? En el sentido, eso que hablamos antes, que no hay historia, que la razón es débil, que el sujeto es débil, porque al final la recomendación que hace Bátimo es que cada quien interprete el mundo como le dé la gana, que la interpretación es libre, que la libertad es como yo soberanamente interpreto al mundo. Eso es lo que él llama la hermenéutica. Entonces eso para todo el mundo le resulta muy bien. Es decir, si la realidad es lo que yo interpreto, bienvenido sea. El problema está que cuando tú saltas un paso más allá y vas, por ejemplo, al ámbito político, te das cuenta que te topas con el poder o con el autoritarismo, que te dice, yo interpreto el poder de esta manera porque me da la gana y porque tengo el poder. Entonces ves que tienes un límite muy limitado, honestamente, porque al final se termina abriendo la puerta a que el más fuerte se imponga. Y es un poco lo que vivimos cuando se habla de crisis de la democracia, es eso al final, que ya no hay un lugar de encuentro, sino que la democracia, lejos de ser ese lugar de encuentro, es un lugar más bien de campo de batalla, de diferencias, de imposiciones, de contraste, de fractura. Y eso es lo que está viviendo, por ejemplo, el mundo hoy, desde Estados Unidos, España, América Latina, una democracia que se ha ido vaciando y se ha convertido cada vez más autoritaria y cada vez más dependiente del fuerte, del poderoso, de la persona. Y ese es el drama que estamos viviendo ahora. ¿Qué ha pasado para que lleguemos a este punto, que se estreche tanto los marcos de debate hasta tal punto que no se le pueda llamar ni debate? Sí, claro, claro, totalmente. Y el tema también está porque la democracia se ha vaciado de debate y de ideas. A veces es un debate entre extremos, muy vacíos esos extremos. Lo que están defendiendo es una lógica de amigo-enemigo y no construir un centro que sea un lugar de encuentro, así tú pienses totalmente diferente al otro. Pero hay un espacio en el cual tú eres capaz de construir una visión compartida y buscar que todo el mundo por lo menos pueda en algunos temas mínimos compartir esa visión. Eso se dinamitó, eso explotó. Y ahorita simplemente es el extremo contra el extremo y al final es la autodestrucción. Y eso es lamentablemente la deriva que está tomando la democracia y por eso se está convirtiendo cada día más en una democracia más personalista y más de imposición. Claro, y todo ese territorio yermo que son los espacios en los que se llegaban a algún acuerdo, más allá de que las formas de entender el mundo sean distintas, ¿hacia dónde nos puede llevar? Porque claro, los precedentes en la historia que tenemos cuando las democracias se debilitan y los debates se polarizan hasta tal extremo que es imposible llegar a un consenso en los mínimos, Claro, bueno, bueno, es los que precedentes son complicados. no, y te das cuenta que eso que es tan real, tan de carne y hueso, tiene que ver con la filosofía. ¿En qué sentido? Bátimo te dice, el diálogo no es posible. ¿Por qué el diálogo no es posible? Porque no hay verdad. Es decir, cuando tú y yo debatimos en un diálogo, los dos deberíamos tener la presunción de que vamos a llegar a un acuerdo y una verdad. Bátimo te dice, eso no existe. Yo tengo mi posición, tú tienes tu interpretación
y lo que podemos hacer es conversar, pero no dialogar, no intercambiar. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo subsiste la democracia si no hay diálogo? Si lo que Claro. vale es simplemente la interpretación que cada quien tiene y la ley de la mayoría. Entonces todo al final vale, porque lo que tienes que hacer es no tejer la lógica de unos argumentos, sino persuadir. Entonces ya la democracia se convierte en un engaño, en simplemente retórica, en simplemente persuasión. Y es parte de lo que vivimos ahora. Entonces, si no hay esa voluntad de decir, hay unas verdades pequeñas, pero existen, y esas verdades las encontramos construyéndolas a través del diálogo, y el posmodernismo te dice, no, estás equivocado porque no hay verdad a la cual alcanzar y no hay diálogo sobre el cual construir una visión compartida como sociedad, sino simplemente átomos que construyen cada quien su interpretación de la cultura, de la historia, de la política, de la economía. Te das cuenta entonces que el panorama de la democracia es muy, muy sombrío, porque no va a ser un rompecabezas que armamos todos, Claro. sino simplemente una guerra de todos contra todos al final. Y un debate, y bueno, trasladándolo al ámbito del debate, un debate entre sordos, ¿no? Porque si yo te Claro, pregunto la hora y tú me respondes, traigo manzanas, sí, claro, quiero claro, decir, es que no existe no se lo puede llamar ni debate siquiera a esa totalmente, realidad. totalmente, totalmente. Y eso, de alguna manera, es lo que ha contagiado a la vida actual. Y en el fondo, lo que el libro quiere demostrar es que eso que es tan actual tiene su raigambre en una filosofía clara y en temas que parecen muy cómicos. Por ejemplo, temas de la vida real que traemos allí. Mm. Caso, un escultor italiano que está allí documentado vende esculturas por 16.000 euros, pero son esculturas invisibles. No existen. Sí, es verdad que le narráis esa anécdota en el libro que yo al principio pensé que habíais utilizado un recurso literario y luego busqué en internet y resulta que no, que es que Sí, sí pasó en la existe. realidad. Sí existe. O por ejemplo, otro caso en Canadá, donde los cómics de los hermanos Dalton y de Asterix Que a mí eso me dolió mucho porque yo forma parte de mi educación de los fans. sentimental. Bueno, Sí. hicieron una pila y quemaron los libros en Canadá de Asterix y Obelix porque son representantes de una cultura contra los nativos. ¿Es verdad eso? ¿Tiene lógica? O el caso, por ejemplo, de un padre que está luchando en Texas, en Estados Unidos, porque su mamá desde que nació el hijo dice que es mujer y biológicamente es un niño y ella acudió a los tribunales y los tribunales le han dado la razón y el papá no puede ni siquiera acercarse al hijo y lo han sometido a políticas de reeducación Ujú. para que entienda que su hijo es hija. Entonces, lo que te quiero decir es que vivimos en la cotidianidad miles de cosas y todas al final van a lo mismo, a una sociedad en la cual ya no hay referente, ya no hay búsqueda de la verdad, ya no hay racionalidad, sino que simplemente va navegando cada quien de acuerdo a su interpretación. Claro, la tentación obvia ante algunas de estas anécdotas, lo de la cultura de la invisible, es que me parece que como estafa me parece que roza la genialidad, Sí, desde pero luego. alguien la compró, o muchos la Claro, sobre compraron. todo, bueno, si alguien tenía dinero para pagar por esa chorrada, también digo que pena, me da la justa, ¿eh? Claro, Tengo que decirlo. Claro, la tentación ante este tipo de historias es reírnos, porque nos parecen que rozan el surrealismo, pero es verdad que colocadas todas de manera conjunta, bueno, trasladan una imagen de la actualidad, del día a día, un poquito que menos risa promueve cualquier cosa. claro, porque si toda esta discusión es verdad, entonces Hitler tenía razón, o Nicolás Maduro tiene razón en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron cada quien libremente, sin ningún límite, sin ningún tipo de limitación, y simplemente le dieron rienda suelta a su hermenéutica, a su forma de ver la vida. Llegará un momento que la gente dirá, pero eso no es justo. Ah, bueno, entonces sí existe la justicia. Ah, pero eso no es verdad. Ah, entonces sí existe la verdad. Y ahí es donde hay que reflexionar que esa visión extrema de que todo es relativo, nada existe, todo es interpretación, como dice Bátimo de Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. Cuando te empieza a tocar a ti tu libertad, tus derechos, tú dices, no, no, esto como que no funciona, la verdad. Y esa es la realidad. Claro, eso yo leyendo el libro llegaba a unas conclusiones que decía que hasta qué punto estas posiciones, y no sé si esto es tranquilizador o no, muchas veces se construyen casi por la galería, ¿no? De cara a la gente de fuera.
esto de, bueno, las verdades son interpretables, la justicia puede ser variable en función de si me viene bien o no, cuando uno acaba siendo protagonista de algo, sí que reclama esos conceptos, oiga, no, que esto no es verdad, oiga, que esto no es justo. Es decir, yo creo que eso es tranquilizador, ¿no? Pensar que en el fondo son posturas a veces de cara a una especie de mundo que estamos construyendo en el que, bueno, vamos a mantenernos en la cosa esta del relativismo que parece que es como ir saltando minas y nos protege. Bueno, si tú te das cuenta, yo creo que es la tendencia que domina el mundo hoy. Es una tendencia donde lo natural es simplemente eso, que todo vale, todo corre, todo es relativo, todo tiene su interpretación, no hay una verdad humana, no hay una historia humana, no hay dignidad humana. El propio Bátimo dice que los derechos humanos son una construcción histórica, es decir, pudieran ser de una manera o de un color o de otro, pero lo que tú dices es cierto, es decir, cuando toca la fibra de algo que a una persona lo indigna o lo sorprende, la gente naturalmente salta y dice, esto no está bien. Sin embargo, esto es lo que domina. Esto no es de minorías, esto es lamentablemente toda la tendencia cultural, la tendencia que vemos en los medios de comunicación, la tendencia que vemos en la política, la tendencia que vemos en la manera como se relaciona la gente. Y simplemente lo que nosotros queremos es con este libro decir, valoremos qué entendemos al final por libertad. Si es simplemente hacer lo que queremos, que suena muy bien, hasta que otros quieren hacer lo que ellos quieran con nosotros. Y nos afecta, Y nos afecta claro. totalmente. Ahí es donde entrábamos un poco en esto de los marcos. Eh, es que habéis escogido a dos filósofos muy, muy concretos para esta hipotética charla. Bueno, nos encontramos con que estamos en 2023 y hablamos en concreto de España. En los planes de estudios la filosofía cada vez ocupa menos importancia. Uno de los dos filósofos, Lewis, lleva muerto 60 años, el otro falleció hace poquito, pero bueno, su área de influencia fue sobre todo a partir de los 70. Da la sensación que en el ámbito académico, te pregunto a ti que estás más metido en ello, en el ámbito académico se está haciendo algo con respecto a que se arrincone todas las humanidades, como que no que pasen a no tener importancia y por lo tanto, como hablábamos al inicio de la charla, los marcos de debate se estrechen hasta tal punto que ni siquiera la discusión intelectual esté Sí, permitida. sí, no, eso empobrece y está pasando en España y en otros países, que se privilegia la educación en teoría técnica, y eso está bien, pero a costa de también castrar totalmente el pensamiento humano, la trascendencia, la reflexión sobre lo que significa la vida, lo cual al final ayuda a que eduquemos personas que no son íntegros, en el sentido que no tienen una visión global, completa, profunda de lo que es la vida, sino que simplemente son más robóticos e instrumentales que personas que tienen una sensibilidad. Y allí hay un capítulo sobre la educación que es interesante porque eso es lo que está en juego. Es decir, Bátimo, por supuesto, propugna por lo que llama una educación débil, donde el maestro no juega ningún papel, sino que simplemente estimula a que los estudiantes saquen su interpretación, su visión, su libertad. En cambio, Luis más bien dice, tenemos que crear una educación que promueva seres humanos que plenamente se formen, las emociones, la razón, la actitud frente a la vida, y yo creo que eso es lo que hay que recuperar. ¿No? Y además, a pesar de los puntos de vista, es verdad que en el capítulo que habláis de la educación se ve cómo los dos planteamientos pueden llegar a ser complementarios, porque es verdad que bueno, lo que se experimentó en los países nórdicos, ¿no? En los países escandinavos, que era un poco mantener la rigidez de no, a usted se tiene que saber los ríos sí o sí, con el hecho de estimular también al estudiante a Claro, tener una claro. visión crítica de la realidad. Claro que a veces hemos confundido con la visión crítica, que si te diga, no, el Ebro pasa por Zaragoza, diga, no, mi opinión es que no pasa. Hombre, pasar pasa. Por mucho que Sí, no, no, queramos. en eso tienes razón, tiene que ser algo complementario, en el sentido que tú tienes que ser un gran estimulante de la verdad, pero ese estímulo de la verdad o de la imaginación al final tiene un sentido, es decir, todo se reduce a que esto tiene un sentido y que la vida tiene un sentido, y ese sentido es lo bueno, lo bello, lo verdadero. Eso es lo que le da sal a la vida, lo que le hace dar contenido a la vida. Y cuando Luis habla de entrenar las emociones, habla precisamente de que a los jóvenes y a los niños, de manera muy simple, lo decía Aristóteles, lo decía Platón, hay que enseñarlos a amar lo bueno y a que odien lo feo, a que odien lo malo, a que odien la mentira. Suena de cajón, digamos, suena muy simple,
Pero al final ahí está encerrado la posibilidad que tú tengas gente con una visión profunda, con una visión trascendente, con una visión colectiva de entrega al otro, o simplemente gente que no se cuestiona nada, que simplemente vive encerrados en su propio yo, sin ningún tipo de profundidad en la vida, sin sentido, y eso en el fondo es lo que está también en juego, ¿no? Pues nos hemos quedado sin tiempo por desgracia, porque podríamos estar horas y horas hablando de esto, pero recomendar otra vez el libro, La posmodernidad en jaque, porque bueno, se demuestra que la filosofía, aunque la quieran erradicar de los planes de estudio, es muy necesaria y además puede ser entretenida y podemos ver la influencia que tiene en nuestro día a día, que no simplemente es una materia que teníamos que aprobar en el instituto que nos la de encima. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, David. Gracias por la invitación.